Como jefe de servicio de drogodependencias, muchísimas gracias a todos los colegios que han participado en esta 7ª edición, a todos los profesores por animar a la participación y, por supuesto, a todas las alumnas y a todos los alumnos por la presentación de todos sus trabajos. Este es un momento muy especial, por ser una gran oportunidad para conocer en persona a los autores de los trabajos premiados en este concurso y estar con vosotros y vosotras que habéis aportado vuestras ideas para que otros jóvenes puedan utilizar las tecnologías de forma adecuada. Los 153 trabajos presentados a esta edición de 2019 son un buen ejemplo de todo esto. ¿De qué nos hablan los trabajos ganadores? Pretenden hacernos reflexionar sobre el aislamiento al que nos puede llevar el mal uso de las tecnologías, como si viviéramos dentro de una burbuja que nos separa de las personas que más queremos. Frente a esta situación, otro de los trabajos que ahora premiamos nos da la clave, invitándonos a vivir el momento con todos nuestros sentidos, olvidándonos de las pantallas. Este hecho nos lo demuestra de forma visual el segundo premio de los vídeos, centrado en los videojuegos y en cómo, poco a poco, pueden ir ocupando un lugar cada vez más relevante en nuestra vida, a la par que dejamos de lado los estudios, la familia, las amistades. Por último, como dice el vídeo ganador, lo que no perdemos con un acto, lo perdemos en un clic. Ten cuidado donde pinchas. Y para finalizar, queremos agradecer especialmente la colaboración de los docentes que se han implicado en la motivación de su alumnado para que participasen en esta actividad. Felicidades a los alumnos galardonados, a los colegios, a los profesores, a todo el equipo de drogodependencias que siempre está ahí para echaros una mano. Y bueno, seguimos trabajando porque en definitiva lo que queremos es tener jóvenes que en el futuro estén más formados y sean más responsables. Segundo premio, An Hui Li, del Colegio Santo Tomás de Villanueva, Agustinos. Primer premio, Mar Muñoz San Martín, del Colegio Esclavas de María. Segundo premio, Inés Merino Delgado, del CIR Ausiasmarc. Y primer premio, Ana María Muñoz Alcocer, del Colegio Esclavas de María. Segundo premio, María González Morote, del Colegio Santo Tomás de Villanueva Agustinos, por el vídeo Toma tú las decisiones sobre las tecnologías. Y primer premio, Fernando Pico Martínez, del IES District Marítim, por el vídeo Ten cuidado donde pinchas. Accesit a la categoría A de 11 a 14 años, modalidad cartel. María Javiera Sabando Jarre, de la Escuela de Artesanos. Accesit en la categoría B de 15 a 18 años, modalidad cartel. Julián Vila Peña, de Esclavas de María.